Bien, buenos días a todos y a todas. Después de la primera jornada afrontamos la segunda. ¿Sí? Como veis, hemos cambiado las condiciones climatológicas para que veáis el monasterio de Yuste en toda su diversidad de tonalidades y climas. Y empezamos hoy la segunda de las 3 jornadas, el bloque 2, que lleva por título Evolución de la cooperación judicial y penal en el proceso de la integración europea. Contábamos ayer que el mercado único hacía desaparecer las fronteras para las naranjas, el carbón y el acero, pero también desaparecen para el crimen. Entonces hay que perseguirlo en ese contexto europeo. Y para ello, ¿quién mejor que un juez que conoce profundamente la materia? Va a estar con nosotros esta mañana Ignacio Ubaldo González Vega, que es portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación jueces, ya sabéis que hay varias, los jueces no pueden pertenecer a partidos políticos por esto de la división de poderes, pero ellos tienen sus agrupaciones, ¿no? Pues él representa una muy importante, ¿sí?, que es Juezas y Jueces para la Democracia. Es magistrado, destinado actualmente en el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, ingresó en la carrera judicial en el año 92, luego ya tiene una dilatada trayectoria, ¿sí?, desde el Tratado de Maastricht, ¿sí?, hemos traído a un ponente que justo en 92 entró, ¿sí?, a la judicatura, y ha ido desarrollando siempre en el ámbito penal, ¿no?, su carrera como juez. Por eso, ¿no?, es un experto en esta cooperación judicial y policial. Ha sido jefe de la sección en el servicio de formación continua de la Escuela Judicial. Ya sabéis que los jueces tienen, aparte de la oposición, después una formación permanente en la cual se van actualizando y pues eso seguro que le da un plus, ¿no?, a un juez a la hora de ser más cercano y explicarnos. Y, como os digo, ha participado en numerosos proyectos de cooperación, tanto en el ámbito internacional y especialmente en cooperación judicial en esta materia, no solo en el ámbito europeo, sino también en otros ámbitos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y os dejo en manos del ponente. Igual que ayer, tendremos primero la ponencia y luego un seguro que muy interesante y fructífero debate. Gracias. Oh, no. Y menos de un juez de lo penal, ¿no?, de Panamá. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y primero es obligado los agradecimientos a la Fundación Academia de Yuste, a los directores del curso y a Miguel, ¿no?, por darnos la posibilidad, a la Asociación de Jueces y a mí personalmente, de poder explicar y expresar nuestras opiniones sobre el proceso de construcción europea, ¿no?, ahora que se están celebrando los 60 años de la fundación de la Unión Europea, y también en una de sus expresiones o manifestaciones más importantes, que es la cooperación judicial en el ámbito penal de la Unión Europea. Bien, por un lado, no sé si todo el mundo es estudiante o licenciado en Derecho. Ayer, por las indagaciones que hice como juez, deduje que había estudiantes de Ciencias Políticas, Sociología, con lo cual me veo obligado a, como decía Indro Montanelli, que era un periodista italiano, ¿no?, que a mí me ha servido su consejo para actuar como portavoz de una asociación judicial y, sobre todo, expresar las opiniones de esta asociación de cara a la sociedad, sobre todo ahora a vosotros, los estudiantes, y particularmente a los que no sois estudiantes de Derecho, el consejo que decía Indro Montanelli, que decía que había que explicar las cosas de tal forma que el fontanero las entendiera. Bueno, yo voy a tratar de explicar este proceso de cooperación judicial penal y, sobre todo, el análisis y la valoración que hacemos del mismo a todas las personas, de tal modo que hasta un estudiante de psicología o de sociología o de ciencias políticas lo pueda entender. Bueno, lo que sí quiero manifestar desde el principio es la vocación europeísta, que creo que es la que todos los ponentes que me han precedido sí que he coincidido con ellos, aunque eso sí, también creo que es importante dar el punto crítico a ese proceso de construcción del proyecto europeo y particularmente en lo que se refiere al ámbito de la cooperación. Empezar diciendo que, vamos a ver, se ha estado hablando estos días de lo que es en la construcción europea. Es verdad que es una organización de carácter supranacional en la cual no se renuncia a la organización de los Estados, ¿no?
Es decir, el Estado es un sujeto en el cual es protagonista dentro de la cooperación, dentro de la Unión Europea, y por tanto no es uno de los fines de la Unión Europea acabar con los Estados. Bueno, en el caso del jus punendi, ¿no?, el ejercicio que tiene de la potestad jurisdiccional que tienen los Estados para perseguir los delitos es una manifestación típica de la soberanía estatal, del jus punendi, y que en principio ese jus punendi queda circunscrito a las fronteras de los Estados. Decirlo de una manera muy práctica, es decir, cuando una persona comete un delito en un Estado, ese delito es perseguido por las autoridades de ese Estado. Ahora bien, la realidad es mucho más rica de ese supuesto. Es decir, hay casos en los cuales un sujeto, que es importante también tener en cuenta a veces la nacionalidad o la residencia, bueno, pues es un extranjero que viene a España, comete un delito y después vuelve a su país. Entonces estamos hablando, o también hay casos en los que un español comete el delito fuera de nuestras fronteras, o en los casos en los que los delitos son cometidos en varios países, o también supuestos en los que los delitos se cometen incluso en territorios donde no hay la soberanía de los Estados, como pudiera ser alta mar. O también hay delitos en los cuales, y hasta hace poco era España muy, digamos, de las más abanderadas de la justicia universal, cuando son delitos cometidos en el extranjero por extranjeros, pero que incluso en esos supuestos, que es la manifestación de la jurisdicción universal, pueden ser perseguidos por incluso las autoridades del Estado español. Bueno, pues todos estos supuestos son los que voy a tratar muy rápidamente de analizar. Decir que cuando hablamos de la cooperación, de la asistencia judicial o del auxilio judicial, es cuando se permite que las autoridades judiciales de un Estado puedan, en general, realizar actuaciones jurisdiccionales fuera del Estado. Es decir, si, por ejemplo, imaginaros que un extranjero viene a España, un turista extranjero viene a España, comete un delito, hablamos, por ejemplo, de un hurto, y después regresa a su país, lo que es importante es que la autoridad del Estado, el juez, pueda perseguir ese delito. Entonces, en principio, la competencia es la competencia del Estado español y necesita, bueno, pues de la colaboración de las autoridades judiciales de un tercer Estado para perseguir el delito. Es decir, del Estado, por ejemplo, del cual es residente el autor de ese delito. Bien, vamos a ver la evolución. Creo que en esta materia sí que ha habido una evolución muy importante en la Unión Europea. Se ha pasado de lo que es el auxilio judicial internacional al reconocimiento mutuo. Creo que eso es importante. Es decir, que en los orígenes de la cooperación entre Estados era, pues relaciones de cortesía entre los Estados, se recurría al principio de reciprocidad y ya después, pues es cuando ya, como consecuencia de la globalización, el desplazamiento de las personas, la libre circulación de personas en el ámbito de la Unión Europea, es cuando se produce una cooperación intensa entre los Estados, sobre todo en lo que es en la persecución de los delitos. Hay que decir que la manifestación más tradicional de la cooperación es el ámbito de la extradición, que es el supuesto en el cual un Estado solicita de otro la entrega de una persona, o bien, el caso que estábamos hablando antes, bien para someterle a juicio o bien para que cumpla condena en el Estado el cual lo solicita. Veremos que en el ámbito de la Unión Europea esa manifestación de la extradición se ha simplificado a través de un instrumento que es esencial hoy por hoy en la Unión Europea, que es la Orden Europea de Detención y Entrega. Pero aparte de esos supuestos, pues también están las peticiones de auxilio judicial. Es decir, por ejemplo, nosotros en los juzgados nos encontramos mucho últimamente en los casos en los que ya no tanto, porque ha habido en la época, en la primera década del 2000, ha habido una llegada masiva de extranjeros a España, pero después, en esta segunda década, lo que se ha producido es el fenómeno inverso. Es decir, nos encontramos con muchos españoles que se desplazan al extranjero. Es decir, ahora, por ejemplo, en los juzgados estamos encontrando casos en los cuales, pues
hay personas de origen rumano o personas de origen sudamericano que acuden a los juzgados. Es verdad que muchos de ellos ya están residiendo en España, aunque otros han vuelto a sus países, con lo cual necesitamos también el auxilio judicial de las autoridades de esos estados. Pero en otros casos encontramos que son los españoles los que en esta segunda década, como consecuencia de la crisis económica, han tenido que marchar al extranjero. Y en ese sentido, pues muchas veces encontramos, bueno, pues como autores de delito o como testigos, los cuales necesitamos de que esta persona preste testimonio, por ejemplo, en un juicio. Entonces, bueno, pues normalmente los españoles suelen desplazarse mucho a Londres. Londres, como sabéis, el español es la tercera lengua más hablada en Londres después del inglés y del polaco, ¿no? Entonces, ahí es necesario pues, tomar declaración. Entonces, claro, en algunos casos, como es un juzgado que trata de delitos menos graves, acudimos a soluciones mucho más artesanales, que son menos complejas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, hablamos, normalmente son sus padres los que están aquí en el domicilio y nos dicen, bueno, pues va a venir en Navidades o va a venir en Semana Santa. Entonces aprovechamos para celebrar el juicio en esa época para que puedan. De todas maneras, hay otras vías que son extralegales o alegales, voy a decir mejor, como por ejemplo la utilización del Skype, ¿no? Y entonces eso la verdad que facilita también mucho la labor. Pero insisto, estamos hablando de delitos menos graves. Cuando estamos hablando ya de delitos graves como son el homicidio, el asesinato o ya de delitos de terrorismo, obviamente ya esos recursos no pueden ser, sino que lo que se hace normalmente es acudir a lo que es el auxilio judicial o bien a la extradición. Bueno, y después también hay que decir que, bueno, aparte de estas manifestaciones clásicas del auxilio judicial, bueno, pues existen otras medidas que con el avance tecnológico se han producido. Hoy por hoy, aparte de lo que es lo clásico de extradición y auxilio judicial, bueno, pues tenemos desde la vigilancia transfronteriza, la persecución en caliente, el intercambio de información, lo que son los bases de perfiles de ADN. Y después encima, además, bueno, yo creo que en las nuevas tecnologías hay nuevas medidas de investigación de carácter tecnológico y después también están los agentes encubiertos, las entregas vigiladas, los equipos conjuntos de investigación. Por ejemplo, es muy típico, es una de las medidas típicas en la lucha contra el terrorismo. Son equipos conjuntos formados por autoridades judiciales de 2 o más países en la investigación de los delitos. A esto se ha recurrido mucho en el ámbito de la lucha antiterrorismo entre las autoridades judiciales y policiales en España y Francia, ¿no? Sobre todo bueno, con relación a la banda terrorista ETA y sobre todo ese movimiento que se producía en el País Vasco, tanto el País Vasco español como el País Vasco francés. Y después, ya en el término de la evolución, encontraremos que hay unas instituciones que se han creado en la Unión Europea y que facilitan lo que es de apoyo o auxilio a la cooperación judicial. Tenemos Eurojust, que es el embrión de la futura Fiscalía Europea, los magistrados de enlace o las redes de contacto. Bueno, voy a hacer una descripción rápida para que tengáis una visión de cómo ha evolucionado la cooperación judicial y después cuáles son las perspectivas de futuro. Decir que, bueno, en España, en primer lugar, en España, cuando un juez se tiene que enfrentar a las peticiones de auxilio judicial. Bueno, pues decir que en la Ley Orgánica del Poder Judicial, un juez que, por ejemplo, estamos hablando del supuesto en el que un individuo ha cometido el delito en España y vuelve a su país de residencia. En ese caso, por ejemplo, pedimos que declare en el juicio. Entonces, en ese caso, tenemos que pedir una citación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que, en primer lugar, en esas peticiones tenemos que recurrir a los tratados internacionales y, en particular, a las normas de la Unión Europea y, si no, a las leyes españolas, lo que incluye también el principio de reciprocidad. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, nosotros en España tenemos una vinculación muy fuerte, en general, con los países de América Latina y muy en particular con Ecuador. En el caso de Ecuador, que ha llegado a haber en España más de 500.000 de ecuatorianos que vinieron en la década, a finales del siglo XX y a principios del XXI,
Bueno, pues ahí el problema que nos encontramos es que no hay tratados internacionales de carácter bilateral entre Ecuador y España, con lo cual tenemos que acudir al principio de reciprocidad. Aunque tenemos que decir que la mayor parte de los extranjeros que vienen a nuestro país, bueno, pues son en primer lugar los rumanos, que son de la Unión Europea, y en segundo lugar están los marroquíes, con los cuales España sí que cuenta con tratados bilaterales. Y después también hay el caso inverso, es decir, imaginaros de un español que va al extranjero, comete un delito y regresa a España. Entonces, en esos casos, la autoridad judicial del Estado donde se ha cometido el delito requiere a la autoridad judicial española para que se cite a esa persona a que declare en el juicio que se está siguiendo en el extranjero. En el caso de la normativa internacional, bueno, decir que España tiene firmados tratados bilaterales y multilaterales con otros estados en materia de cooperación. Existen tratados bilaterales pues, con más de 50 estados y en los tratados multilaterales, sobre todo, lo que se produce es en el ámbito de la Unión Europea. Y en el ámbito de la Unión Europea, particularmente, existe el Consejo de Europa y la Unión Europea. Realmente, y tengo que decirlo, muchos jueces no diferencian claramente entre lo que es el Consejo de Europa y la Unión Europea. Y la verdad que se produce bastantes, y lo digo porque un juez que tiene estudios superiores, ha hecho una oposición, incluso ha asistido a la formación de los jueces, tanto en la formación inicial como continua, bueno, pues a veces se produce ese equívoco entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está en Estrasburgo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo. Bueno, eso parece muy sencillo. Lo que pasa que después, la verdad que, claro, las personas que están habituadas a manejar los temas de la Unión Europea o del ámbito europeo sí los diferencian claramente. En el caso de las personas que no recurren mucho a los temas europeos, que es una mayoría, por otra parte, bueno, pues sí que se produce esa confusión. Bueno, por un lado sabéis que el Consejo de Europa es una organización de cooperación europea. Se funda en el año 1949 y engloba a 47 estados de Europa, todos ellos a excepción de Bielorrusia. En todo caso, su finalidad es promover, entre otras cosas, la configuración de un espacio político y jurídico común sustentado en los valores de democracia, derechos humanos e imperio de la ley. Como veis, esos son los fines a los que tiene esta organización, lo cual no son muy diferentes a los fines que tiene la Unión Europea en principio. Eso sí, después la Unión Europea tiene ese proceso de integración del que carece el Consejo de Europa. Lo que pasa es que sí que es verdad que el Consejo de Europa tiene una serie de documentos que son fundamentales y que incluso han sido incorporados al acervo comunitario. Hay un convenio, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 de Roma, que es un convenio fundamental, que veis que en el ámbito de la Unión Europea la Carta de Derechos Fundamentales también se acude a este convenio, que este convenio es garantizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que digo que tiene su sede en Luxemburgo. Pero ese convenio, bueno, pues junto a ese convenio existen unos convenios que son los de cooperación judicial en el ámbito penal, que son los primigenios convenios en el ámbito de la cooperación, en el ámbito regional europeo, que son el convenio de extradición del 57 y el que ayuda a facilitar la extradición, que es el convenio de asistencia penal del 59, y el último convenio que se ha dictado en el ámbito de la Unión Europea ha sido el convenio contra la cibercriminalidad en el año 2001. Después, en ese proceso de estrechamiento de las relaciones y de facilitar la cooperación en la evolución europea, está el ámbito Schengen. El ámbito Schengen, que es el que se formaba con 5 países fundadores de la Unión Europea, que son Francia, los países del Benelux y Alemania. Se funda con un acuerdo en el año 1985 y que, en todo caso, la finalidad del acuerdo de Schengen, que culmina con el convenio de aplicación de 1990, es suprimir las fronteras interiores entre los Estados y crear una única frontera exterior. Ese, como sabéis después, es
incluido en la Unión Europea, en el acervo comunitario, y es ampliado a toda la Unión Europea. En ello, en todo caso, lo que se trata con la apertura de las fronteras y la libre circulación de ciudadanos es, sobre todo, conciliar dos ideas fundamentales que están presentes en todo el tema de la cooperación. También, que son la libertad, por un lado, la libertad de los ciudadanos en el ámbito de la deambulación, y, por otro lado, la seguridad de los Estados y la seguridad también de los ciudadanos. Y, finalmente, está la Unión Europea, que es la Organización de Integración, formada en la actualidad por 28 Estados, ¿no?, en la que ya en 1987 se crea, con el Acta Única Europea, se crea el Espacio Judicial Europeo. Ya en la evolución de la cooperación, y muy en paralelo, obviamente, con la evolución de la Unión Europea, el paso decisivo en Maastricht, ¿no?, en el año 1992, cuando se considera la cooperación judicial, civil y penal como una cuestión de interés común para los Estados miembros, el Tratado de Ámsterdam, donde la cooperación penal, a diferencia de la civil, como se señalaba ayer, se mantiene en el ámbito intergubernamental, ¿no?, aunque se asocia a la libre circulación de personas. En el Tratado de Niza ya se prevé Eurojust como el embrión de la futura Fiscalía Europea. El Tratado de Lisboa, que elimina los pilares, ¿no?, que se adoptan en Maastricht, y, por tanto, la cooperación judicial pasa a integrar en el derecho común de la Unión Europea y a comunitarizarse. Y, finalmente, el Tratado de Lisboa, donde la cooperación judicial en el ámbito penal se incluye en lo que es el espacio de libertad, seguridad y justicia, contemplado como una política y una acción interna más de la Unión Europea. Por tanto, en el ámbito de la Unión Europea lo constituyen los textos básicos sobre asistencia judicial, que complementan a los del Consejo de Europa, y después se produce lo que es el auxilio judicial y posteriormente lo que es el reconocimiento mutuo. Aquí hay dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado está el auxilio judicial, que es el clásico, donde un Estado pide a otro Estado la colaboración para realizar una actuación jurisdiccional, sea, por ejemplo, lo que decíamos antes, para citar a un ciudadano que declare como testigo en un juicio, y lo que se produce es, en la Unión Europea, un cambio de paradigma y un salto cualitativo con el principio de reconocimiento mutuo. ¿Y qué va a suponer el reconocimiento mutuo? Pues algo realmente, bueno, pues lo que se habla como la quinta libertad, la libre circulación de sentencias. Es decir, que una resolución que dicta un juez, por ejemplo, español, sea reconocida y ejecutada en cualquiera de los Estados miembros, ¿no? Creo que eso es un cambio fundamental en lo que es el proceso de integración europea y, más en particular, en la cooperación judicial europea. Hasta ahora, insisto, simplemente lo que se hacía era lo que inicialmente unas relaciones de cortesía y ya después se fue regulando en los tratados internacionales, es que la autoridad judicial de un Estado pueda dirigirse a otro Estado solicitando su colaboración. Ahora bien, el otro Estado puede, por cualquier motivo, denegar esa asistencia. Bueno, pues con la Unión Europea lo que se produce en esta última parte de la evolución es el reconocimiento mutuo, de tal manera que yo puedo dictar una sentencia y esa sentencia es reconocida en cualquiera de los 28 Estados y además ejecutada. Bueno, pues eso es sobre todo en lo que yo voy a incidir, en ese paso tan importante en el ámbito de la Unión Europea, desde lo que es el auxilio judicial a lo que es ya el reconocimiento mutuo. En todo caso, en el auxilio judicial, ¿no?, que decía que facilitaba, bueno, hay un convenio del año 2000 sobre auxilio judicial internacional que complementa el convenio del Consejo de Europa de 1959, lo que hace es facilitar la aplicación, bueno, pues de la prestación de auxilio judicial. Es un convenio que hay que resaltar que dentro de los convenios que firma la Unión Europea hay que distinguir varios tipos, ¿no? Porque existen los convenios, tanto los tratados fundacionales como los que modifican esos tratados, pero pues hay otros convenios que firma la Unión Europea
en el marco del derecho internacional público y, por tanto, en el ámbito de la cooperación clásica intergubernamental. Y, en este sentido, este convenio del año 2000 no está vigente para un país tan importante como es Italia, para Grecia, Croacia e Irlanda. Y esto va a tener sus dificultades. Porque, por ejemplo, nosotros, desde un juzgado, cuando pedimos, por ejemplo, la declaración de una persona, de un testigo por videoconferencia, pues claro, si es con Inglaterra, con Francia o con Alemania, acudimos a este convenio del 2000, donde es muy sencillo. Además, existe una cuestión que es fundamental, un cambio fundamental, que es la comunicación directa también entre autoridades judiciales. Hasta ahora el auxilio judicial era a través de una autoridad central o gubernativa. A partir del convenio del 2000 es posible que las autoridades judiciales de los estados puedan comunicar directamente. Entonces, claro, de esa facilidad que hay, pero claro, en el caso de Italia, donde también tenemos una cooperación muy importante, no es posible acudir al convenio del 2000. Entonces tenemos que acudir al convenio del 59, con las dificultades que ello supone a través de una comisión rogatoria que hay que dirigir al Ministerio de Justicia, de ese se dirige al otro Ministerio de Justicia italiano, en fin, es mucho más complicado, ¿no? Pero cuando hay este convenio del 2000, que es vigente, insisto, en 24 estados, pues hay una comunicación directa. Es verdad que después uno de los problemas que hay en el auxilio judicial internacional es el problema del idioma. Porque, claro, evidentemente el convenio del 2000 está traducido a todos los idiomas de la Unión Europea, porque después las comisiones rogatorias que se libran, por mucho que sea la comunicación directa entre los estados, el problema está en los idiomas, ¿no? Normalmente se recurre al inglés. El francés es una lengua que está en franca retirada, ¿no? Salvo con Francia, con Bélgica. El francés no es una... Y además, sobre todo, con la incorporación de los países del este, yo creo que ha habido una potenciación de la lengua inglesa y no deja de ser la lengua franca dentro de la Unión Europea. Pero eso sí, hay algunos estados que no admiten tampoco el inglés como lengua para la asistencia judicial, con lo cual, pues imagínese en el caso de los países bálticos o algunos países eslavos, donde la verdad que es una lengua bastante endemoniada el poder expresarse, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos también que es fundamental es, por ejemplo, en el convenio del 2000, es el hecho de que cuando se solicita la cooperación, por ejemplo, la práctica de prueba. La práctica de la prueba se pide que se aplique la ley, no la del estado de ejecución, sino la del estado requirente, ¿no? Es decir, imaginaros que, por ejemplo, España pide pues que se incaute o el decomiso del producto de un delito en un tercer estado. Claro, ahí es fundamental que se cumplan las formalidades del estado requirente, en el caso español. Porque si, por ejemplo, se incumple una de las cuestiones básicas en el derecho penal, que es la cadena de custodia, bueno, pues, por ejemplo, esa prueba, si no respeta la cadena de custodia, pues no puede servir de medio de prueba y, evidentemente, por ejemplo, para la acusación será un desastre que no pueda acudir a alguna de las pruebas para formular la acusación contra cierta persona. Después, ese convenio del 2000 ha sido añadido un protocolo del año 2001 que creo que es muy importante, porque en el cumplimiento de la solicitud de asistencia lo que ha hecho es vetar la invocación del secreto bancario, ¿no? Que eso es uno de los problemas fundamentales en la lucha contra las grandes tramas de corrupción, ¿no? Está, por un lado, los paraísos fiscales y otro de los problemas que nos encontramos es el del secreto bancario. De todas maneras, para que os deis cuenta realmente de la importancia que ha tenido primero el Consejo de Europa y después la Unión Europea en el auxilio judicial internacional, es, por ejemplo, simplemente compararlo aquí en España entre la cooperación que podemos tener con Francia, con Portugal y la que podemos tener con Andorra. Probablemente a través de los medios de comunicación habréis visto que en Andorra está bastante de moda, ¿no? Sobre todo por algunos casos de corrupción, las peticiones de auxilio. Y eso que además, primero, Andorra es un estado en el cual, como sabéis, la jefatura hay dos copríncipes. Uno de ellos es el presidente de la República Francesa y otro es el arzobispo de la Seu d'Urgell, ¿no? Pero incluso los jueces, algunos de los jueces son jueces españoles o fiscales españoles que están allí. Bueno, pues la verdad que después las peticiones de auxilio judicial no son tan simplificadas como puede pasar con Portugal o con Francia, sino que realmente son la clásica cooperación
a través del Ministerio de Justicia, remitirlo al Ministerio de Justicia andorrano y después de ahí al juez andorrano. Con lo cual, obviamente, se complica la colaboración. Aparte de que es uno de los estados, por eso me acordé ahora de Andorra, en el hecho de que el secreto bancario, por otro lado, al no ser parte también de la Unión Europea, y por otra parte también, bueno, pues yo creo que tiene la consideración de paraíso fiscal, al menos tiene unos tipos fiscales más favorables para ciertas fortunas, ¿no? Bueno, y después ya en el último aspecto está el tema del reconocimiento mutuo, que me parece un tema fundamental y es en el que me voy a detener y explicar más en concreto. Bueno, decir que ¿en qué consiste este reconocimiento mutuo? Ya lo decía al principio, es ese cambio de paradigma que se produce y creo que es algo fundamental. Es, insisto, la quinta libertad, junto a la libertad de circulación, la libre circulación de personas, capitales, bienes, servicios, está la libre circulación de resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea. Lo que pasa es que, vamos a ver, a pesar de que estamos en una organización de integración, somos 28, hasta la fecha somos 28 países, bueno, pues realmente nosotros con la Unión Europea existen a veces grandes diferencias en los sistemas judiciales, incluso en el Código Penal. Por ejemplo, sabéis que en España está siendo objeto de discusión el tema de si el fiscal debe asumir o no la investigación de los delitos. Es un tema que en España se lleva discutiendo desde hace tiempo. Yo, las veces que he ido al extranjero, a las reuniones, por ejemplo, de Eurojust, en el tema de investigación de delitos, se encuentra uno con que todas las personas que representan al resto de los países de la Unión Europea, o casi todos, son miembros del Ministerio Fiscal, menos en España. En España, como sabéis, la instrucción la lleva el juez de instrucción. Tiene un origen francés, napoleónico, pero así como en Francia se ha producido ya un cambio, y además, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales es que en Francia la carrera judicial, es decir, el término magistrado, yo no sé si sabéis que en España existe dentro de la carrera judicial juez, las diferentes categorías son juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo, y después, por otro lado, está separada la carrera fiscal. En Francia existe una carrera unificada, es decir, los magistrados son tanto los magistrados jueces como los magistrados del Ministerio Público, fiscales. Lo que sí está separado en Francia es la jurisdicción administrativa, porque sabéis que una de las reglas ya en la época napoleónica era que juzgar a la administración era también administrar. Entonces, en esa separación de poderes se produce que los jueces administrativos no forman parte del Poder Judicial. Aquí en España sí forman parte. Bueno, aparte de esas singularidades, ¿no? Existe, bueno, pues en España la instrucción la lleva un juez y en el resto de países europeos, los más importantes, la lleva un fiscal. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, evidentemente, aquí en España se habla de un tema muy manido, que es el tema de la politización de la justicia, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues claro, estamos asistiendo últimamente a los nombramientos en puestos claves de la Fiscalía, donde bueno, pues hay unas injerencias, yo creo, más que injerencias del Ejecutivo, en los nombramientos de piezas claves como la Fiscalía Anticorrupción, y obviamente esto lo que hace es un rechazo en general, tanto de la corporación judicial como yo creo que de las fuerzas políticas, que se asigne algo tan importante como es la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal, en tanto el Ministerio Fiscal no sea autónomo e imparcial para investigar los delitos. Porque obviamente si la Fiscalía está en manos del Ejecutivo, bueno, pues entonces obviamente la persecución de los delitos será algo muy arbitrario y habrá delitos en los cuales pueda estar implicada que no serían objeto de persecución y otros que sí. Por ejemplo, al rival político, ¿no? Bueno, pues hay esta diferencia que es fundamental. Por ejemplo, quién es el que investiga. Y después también el Código Penal. En el Código Penal se producen también diferencias sustanciales. Nosotros nos encontramos con que a lo mejor el robo de una gallina en Rumanía está penado a lo mejor con 2 o 3 años de prisión. Y aquí en España, pues obviamente, ya sabéis que lo que es la diferencia entre delito leve, anteriormente falta, y delito menos grave, está en función de la cuantía en algunos de los delitos, de las infracciones, que es a partir de 400 euros sería un delito menos grave, o de menos de 400 euros que sería un delito leve o anteriormente una falta. Bueno, pues
en todo esto que os estoy diciendo es simplemente para poneros de manifiesto las diferencias existentes, algunas de ellas bastante amplias, que hay entre los sistemas judiciales y los sistemas legales de los diferentes países de la Unión Europea. Claro, si nosotros reconocemos una resolución judicial que pueda dictar un juez español en todos los demás territorios, estados de la Unión Europea, pues hombre, obviamente algunos de ellos pues pugnarán con la lógica o al menos con el derecho de cada país, ¿no? Pretender reconocer una sentencia dictada por un juez rumano, no porque sea una especie de imperialismo jurídico el de ciertos países sobre otros que estén menos desarrollados, sino porque hay unas diferencias fundamentales en el Código Penal. Entonces, ¿eso qué exige? Lo que exige previamente es una armonización de las legislaciones. Y en este sentido, la Unión Europea lleva ya años tratando de uniformar las legislaciones de todos los estados. Se establece, por ejemplo, en temas no solamente de lucha contra el terrorismo, sino también, o incluso en casos de corrupción, pero más en general, ¿no? En temas de derecho penal sustantivo, se trata de establecer normas en las cuales los diferentes estados vayan adoptándolas y uniformándolo. O, por ejemplo, de las más recientes, que sería la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En España, hasta no hace mucho, las personas jurídicas no respondían penalmente, solamente eran las personas físicas. En un momento dado se considera que la persona jurídica es también un sujeto a veces imprescindible en la comisión de los delitos y es el motivo por el cual en un momento dado la Unión Europea decide adoptar la normativa precisa para que todos los estados puedan regular eso en su Código Penal, puedan castigar a las personas jurídicas, ¿no? En todo caso, en este reconocimiento mutuo, lo que se trata también, que también late la idea de cuando se crea una Unión Europea con una libre circulación de personas que se puedan desplazar libremente por los estados, claro, lo que hace también es que incluso las organizaciones criminales se desplacen libremente por los estados. Lo que no puede hacer el Estado es que los obstáculos que suponen las fronteras o la soberanía de los estados sea un obstáculo para perseguir a esas organizaciones criminales. Y por eso es fundamental estrechar la cooperación entre los estados y facilitar la colaboración entre las autoridades judiciales de los estados para poder perseguir los delitos. Porque en otro caso, pues claro, estamos las autoridades judiciales en inferioridad de condiciones en la persecución del delito frente a los delincuentes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad, pues insisto, el tema del reconocimiento mutuo, pues claro, no es posible, es un desideratum el hecho de que una resolución judicial hoy por hoy sea reconocida en cualquier estado, teniendo en cuenta lo que os decía anteriormente. Existe una diferencia de legislación, existe un diferente sistema procesal y, por tanto, digo que la evolución que se va a producir en los últimos años o en los próximos años o en las próximas décadas va a tender a eso. Pero hoy por hoy estamos en una fase embrionaria y, por tanto, pues en principio sí, se dice, se reconocen primero en determinadas materias, por ejemplo, en lo que es la orden europea de detención, es decir, cuando una persona que comete un delito en España y vuelve a su país de origen o a su país de residencia, pues claro, en vez de recurrir a la extradición, que sería la forma clásica de cooperación, lo que en un espacio en el que hay una libre circulación se suprimen las fronteras, pues obviamente son necesarios instrumentos más eficaces, ¿no? Entonces se acude a la orden europea de detención. Existen determinadas limitaciones, los estados también pueden denegar esa orden, no puede ser una orden por cualquier cosa. Imaginaos que, claro, aquí en España, pues no sé, por la comisión de un delito de hurto en el Corte Inglés, de algo que vale, por ejemplo, 40 euros, de una persona de un país de la Unión Europea que regresa a su país, obviamente es algo desproporcionado. Incluso para el propio Estado no sería económicamente viable el estar solicitando la entrega de una persona que ha cometido un delito leve para ser juzgado en España, ¿no?
Obviamente eso no entra en cabeza que se pueda, y además que sería inviable desde el punto de vista económico. Lo que sí es verdad es que es utilizado primero para delitos, digamos, menos graves, y tanto para lo que sería traerlo a España para someterlo a juicio. En los casos, porque después también sabéis que en España los juicios penales, hay juicios en los que es imprescindible la presencia del acusado en el juicio, cuando se piden penas de prisión superiores a 2 años. En aquellos otros casos en los que no sea precisa la presencia del acusado en el juicio, simplemente pues se puede recurrir al convenio de 2000, o sea, a la petición clásica de cooperación, que sería a través de videoconferencia, ¿no? Con todos los problemas que también plantea la videoconferencia. Últimamente habréis visto que se habla de la videoconferencia incluso para el presidente del Gobierno, si debe declarar o no por videoconferencia. Yo me pregunto, en realidad, la videoconferencia es un instrumento accesorio. Uno de los principios del proceso penal es, junto a la oralidad, la inmediación. Es decir, el juez lo que ha de es valorar las pruebas, las personales, sean las declaraciones de los acusados o los testimonios de aquellas personas que acuden en calidad de testigo, pues es en el acto del juicio ante su presencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ¿cómo se puede valorar la credibilidad? Bueno, pues por la forma de expresarse el testigo, por la mirada, por si vacila, titubea. Obviamente, la videoconferencia habrá que recurrir a ella en aquellos casos en los que no es posible la declaración presencial, ¿no? En este caso, bueno, pues si un testigo se encuentra en Suecia, pues, hombre, económicamente es costoso el traer a una persona a Suecia, a España, para que declare. En ese sentido, sí es posible la videoconferencia. Lo que no es admisible en la videoconferencia es cuando una persona está residiendo en Madrid y tiene que declarar en un tribunal en Madrid. Lo normal y lo lógico y lo más barato y lo más razonable es que declare de forma presencial, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues existen, ya digo, hay que combinar, por un lado, a veces las peticiones de cooperación clásicas con el tema del reconocimiento mutuo. Y en el ámbito del reconocimiento mutuo, bueno, pues junto con, como digo, es un avance que se está produciendo de forma progresiva. Estamos hablando de la Orden Europea de Detención, por ejemplo, el tema del embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, que es fundamental también. En el ámbito penal, para que las sentencias no se queden en papel mojado, en la ejecución es necesario no solamente la condena del culpable, si es que es culpable, sino también que el delito no sea provechoso económicamente para los responsables penales y, en ese sentido, la privación de los efectos del delito. Lo típico que se dice en los casos de corrupción, ¿no? Cuando se dice, no, es que esta persona no solamente que ingrese en prisión, sino que también devuelva el dinero sustraído. Bueno, pues en este sentido existe una normativa europea bastante avanzada para que se produzca un reconocimiento mutuo y aquellas resoluciones donde se acuerda el decomiso de los efectos del delito, bueno, pues se pueda llevar a término. Después, otras cuestiones fundamentales para evitar un trato discriminatorio entre los ciudadanos españoles y los no residentes en España, por ejemplo, es el tema de las medidas alternativas a la prisión provisional. Todas estas cuestiones que yo estoy diciendo, la verdad es que después uno va a la práctica y las encuentra. Por ejemplo, las medidas alternativas a la prisión provisional. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando, por ejemplo, una persona, yo me acuerdo, mi primer destino, yo estaba destinado en una localidad de Cataluña, en Figueras, junto a la frontera francesa, y me acuerdo que había 2 chicos holandeses que habían estado por la noche de juerga y habían causado destrozos en una playa de la Costa Brava. Bueno, pues claro, estos chicos estaban de paso, estaban de turistas y regresaban para Holanda. Claro, si estos señores iban para... Estamos hablando del año 1992, de la época de Maastricht, ¿no? En esa época no estaba tan avanzado y tan desarrollada la cooperación penal. Claro, ahí en ese momento pues había que recurrir, bueno, pues ustedes lo que tienen que hacer es dejar una fianza por el importe de los daños que han causado al material que había en la playa, y fue lo que hicieron. Realmente ellos afianzaron las responsabilidades patrimoniales y después regresaron a su país, de tal manera que al menos los daños causados acababan siendo reparados. Otra cuestión distinta es que estos señores volvieran a Holanda y ya después el juicio pues ya sería difícil, ¿no? En estos casos, por ejemplo, bueno, pues en otros casos que son más graves, bueno, pues en el caso de un español se pueden acordar una serie de medidas para evitar la prisión provisional, ¿no? Digo, por ejemplo,
Si uno comete un delito menos grave, en el cual a lo mejor se le está pidiendo una pena de prisión superior a 2 años, bueno, pues en España pues se le puede decir, bueno, pues usted comparece al juzgado cada 15 días o presta una fianza, ¿no? Una fianza para garantizar su presencia en el juicio. Bueno, pues cuando esa persona es extranjera, a veces lo que uno dice, bueno, pues si se va al extranjero, pues puede ser que acabe eludiendo la acción de la justicia. En ese caso lo que se hace, lo que recurren muchas veces las autoridades judiciales es acordar el ingreso en prisión. Bueno, pues en estas medidas de reconocimiento mutuo lo que se prevé es la posibilidad de evitar esa prisión y establecer unas medidas alternativas. De tal forma que, por ejemplo, una persona, un holandés que viene a España, comete un delito, pueda volver a su país de residencia y allí, en vez de acordar el juez español su ingreso en prisión en España, allí en su país, en Holanda, por ejemplo, bueno, pues pueda comparecer cada 15 días al juzgado para estar localizable por la autoridad judicial. Bueno, pues esto os recordará a algo, ¿no? Parecido, no es igual, parecido. Si os acordáis, el marido de la infanta, el señor Urdangarín, está en Suiza, está en Ginebra. Es verdad que Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero si este señor, en vez de estar en un país en Suiza, hubiera estado en la Unión Europea, había un instrumento reciente de cooperación de la Unión Europea que permitía que, bueno, pues se había discutido mucho en España si debía de ingresar o no en prisión provisional y realmente con esta medida lo que se hacía era zanjar la cuestión sobre su ingreso o no en prisión provisional. Lo cierto y verdad, y es que yo, por ejemplo, y nuestra asociación defendió desde el principio que el señor Urdangarín, por otra parte, debía estar en libertad provisional. Era una persona que, al margen de la sentencia, que no tenía carácter firme, se había señalado unas penas elevadas y que una vez que fuera firme la sentencia debería de ingresar en prisión, pero hasta tanto este señor, que en ningún momento había eludido a la acción de la justicia, que había acudido a todos los llamamientos judiciales, carecía de sentido que, bueno, pues que tuviera que ingresar en prisión. En fin, yo creo que son cuestiones, trato de señalar ejemplos para decir que toda esta materia de la cooperación penal en Europa, ¿no?, que se ha producido a lo largo de estos años, esta evolución, que al final lo que se hace es que, en todo caso, en el territorio de la Unión Europea sea como si estuviera en España, ¿no?, de tal forma que, junto con la libre circulación de personas, ¿no?, de ciudadanos europeos, también las autoridades judiciales puedan, a la hora de perseguir los delitos y combatir en general la criminalidad, bueno, pues puedan recurrir a cualquier autoridad judicial del Estado como si fuera una autoridad judicial española. Pues nada, con esto doy término, que acaban de dar los 0 segundos. Muchísimas gracias por todo. Bien, señor magistrado, muchas gracias, sí, sobre todo por la cercanía, el esfuerzo didáctico que has tenido con nosotros. Bien, pues una interesante conferencia, ¿no? Yo, según estaba, me preguntaba algunos ejemplos. Cristiano Ronaldo, entonces, aunque se vaya a jugar a otro país de la Unión Europea, será perseguido, ¿no?, y podremos traérnoslo. Y a mí me suscita, ¿sí?, la conferencia del magistrado González, una serie de preguntas y de interrogantes, sobre todo también que tienen que ver con el sentir. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta en mente, pero a mí se me ocurren varias. Él pertenece a una asociación de magistrados, ¿no? Y la primera pregunta, sí, que dejo sobre la mesa para que la contestes como magistrado o como representante, como tú quieras, ¿sí?, es el sentir de la judicatura. Es decir, ¿les parece bien o les parece mal esto de que otro juez de otro Estado miembro me mande a mí, que soy un juez nacional independiente? ¿No? Porque hay veces que esto cuesta, ¿no? Supongo que a lo mejor no en todas las asociaciones, sino en algunas que puedan ser, o algunos jueces que puedan ser más reaccionarios o más chapados a la antigua. La siguiente cuestión a mí que me suscitaba es si hay mucho o hay poco. Es decir, puede ser un nivel para medir cuánta integración tenemos, si hay muchas órdenes, si hay muchas cooperaciones judiciales y policiales, ¿no?, en este ámbito. Y luego una figura que a mí siempre me seducía cuando estudiaba la carrera de Derecho, que era el juez de enlace, ¿no?
Esto que es un juez en otro país directamente que hace de enlace entre unos y otros. Y como una cuestión también, ¿no? Dentro de la carrera judicial, pues hay una serie de embajadores judiciales que son esos jueces de enlace también que tienen mucha importancia. Estas son las que a mí se me suscitan, ¿no? Como tengo yo el uso de la palabra, pues se las dejo ahí puestas y después abrimos el debate con vosotros. Gracias otra vez por la intervención. Gracias a ti. Bueno, en todo caso, empezando por lo último, el magistrado de enlace, ¿no? Los magistrados de enlace ahora están muy en boga, ¿no? Porque, como sabéis, ahora regresa uno de Roma, precisamente para hacerse cargo de la corrupción en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Ya no sé cuál es el caso de la Púnica, efectivamente, el que se está llevando en el número 6, ¿no? Es un magistrado de enlace que estaba en Roma y que parece ser que ha venido obligado a retornar a su lugar de destino. A mí siempre me parece una de las plazas más cotizadas y más deseadas, porque claro, de repente que un juez se vaya a París, a Londres o a Roma, que son ciudades evidentemente muy atractivas y que encima después está muy bien pagado ese cargo, bueno, pues realmente a mí me parece de los mejores destinos que hay en la carrera judicial, ¿no? Eso sí, el trabajo que hacen es un poco facilitar la colaboración, particularmente el de Francia, que tiene mucho trabajo o tenía mucho trabajo en el tema de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y después en el tema de la desconfianza o confianza entre los jueces de la Unión Europea, yo creo que pasa un poco igual que con los ciudadanos de la Unión Europea. A veces, ¿qué tenemos en común un ciudadano pues, lituano con un ciudadano español, ¿no? En todo caso, yo creo que es muy importante, y yo siempre he defendido, frente a las nuevas tecnologías, los cursos virtuales, yo siempre he defendido los cursos presenciales. En el caso de la Unión Europea se hacen incluso Erasmus judiciales, de tal manera que un juez español se pueda ir 15 días a Alemania, estar en un tribunal alemán y ver cómo es el sistema alemán. Y de la misma manera que un juez alemán, lituano o sueco se viene a España. En ese sentido, las finalidades que tiene ese intercambio como cursos a nivel europeo es fomentar una cultura judicial común europea, que parece que es sobre todo para generar confianza entre los actores judiciales. Bien, preguntas, intervenciones, observaciones. Alejandro. Recordar que si la pregunta es difícil podéis acabar en la cárcel. Hola, Alejandro Caballero de Cáceres. Quería preguntarle o pedirle que profundizase un poco más en sobre las medidas de cooperación en los delitos cibernéticos, porque es un ámbito que me parece que se actúa con bastante impunidad, o al menos es la sensación que a mí me produce. Sí. El ámbito de la cibercriminalidad y después incluso el recurso a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para pensar en cosas tan sencillas como se están produciendo en temas de violencia sobre la mujer o en otro tipo de delitos como son amenazas o coacciones, realmente la gente a veces en un momento de ofuscación pues deja recogido por escrito mensajes amenazadores a la pareja o a un tercero, ¿no? En el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O llamadas de teléfono insistentes. Bueno, es que no os podéis imaginar, hay gente que puede hacer hasta 1000 llamadas en una semana a otra persona, ¿no? En todo caso, eso, por ejemplo, para pedir esos datos son empresas que se encuentran en Estados Unidos. Entonces tiene que ser a través de una comisión rogatoria para pedir, por ejemplo, el contenido de los mensajes de texto, por ejemplo, de una aplicación tan universal como es WhatsApp, ¿no? Bueno, pues eso es. Y después, bueno, ya el tema del cibercrimen, yo creo que eso ya es otra cuestión compleja, ¿no? El tema de los delitos informáticos, bueno, pues realmente es una cooperación que cada día es más estrecha. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas de estas empresas están radicadas en Estados Unidos, con lo cual ya no es solamente el ámbito de la Unión Europea, sino que se excede al ámbito universal. Pero insisto, incluso para un delito leve como puede ser de unas amenazas que se recojan, por ejemplo, por WhatsApp, salvo que se acuda al sistema más rudimentario de que el acusado deje el teléfono, evidentemente toda persona trata de borrar los mensajes, ¿no? Salvo en ese caso en concreto, aunque, insisto, muchas veces se acude a recursos mucho más artesanales, ¿no? Por ejemplo, ahora que está muy en boga grabar en vídeo en el teléfono, pues
Pues a veces, pues eso, una pelea, pues uno de los que está presenciando la pelea lo puede grabar en vídeo, al final acude con el teléfono al juzgado. Claro, eso después también plantea muchos problemas, porque claro, ¿y si el vídeo no está entrecortado, no? Que claro, a veces, por ejemplo, dicen, no, es que aporto este vídeo que está hecho con el móvil. Pues claro, ¿desde qué momento está? Si no está grabado desde el inicio, pues claro, falta una parte del relato de los hechos, en lo cual a lo mejor ha habido una ofensa previa. En fin, hay que darle un valor relativo a todo esto de las nuevas tecnologías. Insisto, en general, en el ámbito de la Unión Europea es limitado porque, sobre todo, muchas de estas empresas están en Estados Unidos, ¿no? Nada, he aprendido mucho también en algunos conceptos que nosotros habitualmente en nuestro programa no utilizamos, ¿no? Porque recurrimos poco a los casos que se presentan de tribunales y de justicia, pero en alguna ocasión, si estos casos pasan por el Parlamento, sí que hemos tenido la oportunidad de contarlos y algunos impactan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las desapariciones. Y por eso quería preguntarle, después de la orden judicial, ¿qué cooperación existe entre la policía, por ejemplo? Los padres del chico vasco que desapareció en Amberes hicieron una búsqueda del chico pues, por toda Europa, aún a sabiendas de que el chico había desaparecido en Amberes. Y a ellos les asombraba llegar a las comisarías de policía y que, bueno, que fueran ellos los que comunicaran por primera vez a los agentes que trabajaban en esa oficina la desaparición de su hijo y que ellos no tuvieran ninguna comunicación. O sea, que por un lado está la teoría y cómo deben funcionar las cosas y luego la realidad. Y luego también otro caso, por ejemplo, del sobrino de un periodista, de Melchor Miralles, que desapareció en Ámsterdam después de estar cenando con sus amigos y cuando regresó a su casa en la bicicleta, apareció la bicicleta y él ya no. Y el chico no apareció nunca, ni los restos tampoco del muchacho. Y bueno, pues quería saber cómo se trabaja en esos casos, ¿no? Bueno, es que de todas maneras el tema de las desapariciones, y además viniendo de una persona canaria, yo me acuerdo que cuando Madeleine, la niña inglesa en el sur, en el Algarve, había desaparecido, en aquella época había desaparecido un niño en Canarias, Jeremy Vargas. Y el tema de las desapariciones, desgraciadamente, es un tema que no solamente es a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Existen muchas desapariciones misteriosas, algunos casos, no voy a decir, yo me acuerdo incluso de aquel programa de Francisco Lobatón, ¿no? Que en algunos casos, bueno, pues se daba con el paradero de algunas personas y siendo mayores de edad que habían decidido voluntariamente desaparecer, pues obviamente, pero es un tema muy complejo y yo creo que la cooperación policial en ese ámbito funciona bien, lo que pasa es que después probablemente no sé si se dedican todos los dineros suficientes. Yo creo que en el caso de la pequeña Madeleine en el Algarve, en fin, lo que pasa es que eso ha sido siempre un misterio. No se sabe muy bien si hay una responsabilidad de los padres, en fin, yo creo. Pero en general el tema de las desapariciones es un tema complejo y complicado. Y no solamente hay que acudir a la cooperación internacional, insisto, en Canarias el pequeño Jeremy nunca más apareció. Son temas, porque en la lucha contra el crimen hay un porcentaje muy amplio que no se acaban de descubrir los delitos. Ya no solamente cuando uno deja el coche aparcado en un aparcamiento y al volver al coche está forzada la puerta y sustraído tal. Es decir, que en esos casos ya es que la policía ya de entrada ni investiga, ¿no? Pero claro, si tomara huellas y tal, y cual, claro, pero es que los recursos del Estado son pequeños. Hay que hacer una criba y centrarse en una serie de delitos. Evidentemente los delitos de sangre son en los que el Estado destina la mayor parte de los recursos. Sí. Espera un segundo. Que si no, no quedas registrada para la posteridad. Ya puedes. Ya. Mi nombre es Natalia Torres, vengo de la Universidad de Alcalá de Henares y tengo una pregunta que no sé si sea un poco básica, pero pues vengo de un país de América donde algo como la Unión Europea es algo todavía impensable, entonces me surge una pregunta relacionada con la doble instancia.
Se supone que es un principio que toda persona tiene, pero al momento de existir dos países, en nuestro caso es muy fácil un tratado multilateral o bilateral de extradición en donde se envía a la persona a su país y todo el procedimiento se hace bajo la misma normativa. En caso de que haya una sentencia en un país y tanto la persona que recibe la pena o la persona que sufre el daño quiera una segunda instancia, ¿hay posibilidad de que esa segunda instancia se haga en su país de origen o tendría que ser todo el procedimiento bajo la misma, Todo el procedimiento en el mismo país. Okay. Sí, no puede ser a la carta, como me ha salido mala sentencia, la recurro en el otro tribunal. No, es todo en un mismo país. Sí, no sería un derecho, pues sí, a la carta. Hay aquí. Vale, pues yo quería, por cierto, gran presentación, o sea, me dejé derecho porque no me gustaba nada, pero me hubiese gustado tener un profesor como usted. Pero bueno, yo quería preguntarle por Eurojust, que lo ha presentado como la futura Fiscalía Europea, y nada, me gustaría, pues si pudiese profundizar un poco en cómo cree que podría funcionar, porque por ejemplo, en cierta normativa ya hay primacía europea y si, por ejemplo, se crease una Fiscalía Europea, ¿tendría primacía sobre Fiscalía Nacional? O sea, tampoco que conteste esa pregunta porque obviamente no ha sido creado, pero ¿usted cómo imagina que podría surgir? Muchas gracias. Sí, eso sería lo que es de futuro, las perspectivas de futuro de la colaboración, que insisto, yo creo que lo que estábamos viendo ayer en el desarrollo de cuál va a ser el futuro de la Unión Europea, bueno, pues hay una serie de interrogantes, no solamente con el Brexit, sino después también las resistencias de los Estados a la hora de una mayor integración política y económica en la Unión Europea. En el caso de la cooperación penal, es verdad que hay resistencias por parte de los Estados, no solamente por los mandos policiales y la información que tienen los Estados, que además incluso ayer no se comentaba, incluso el intercambio de información entre los Estados tampoco es algo habitual a la hora incluso de luchar contra el crimen, ¿no? Y contra la criminalidad organizada y transnacional. En el caso de Eurojust es verdad que se ha creado como la futura Fiscalía Europea, pero sí que está pensada, primero, hoy por hoy, como una unidad de coordinación, sobre todo delitos transnacionales en los cuales hay implicados más de 2 estados, ¿no? Y que se refiera a organizaciones criminales y obviamente delitos graves, sino que después cuando se vaya enfocando como Fiscalía Europea será sobre todo para proteger los intereses de la Unión Europea, que son fundamentales, ¿no? De que incluso hay algún delito ya recogido en el Código Penal español en el que se protegen la hacienda de la Comunidad Europea o de la Unión Europea. Pero está pensado para eso. No está pensado como una fiscalía en la cual europea, al igual que haya un presidente del Consejo o de la Comisión que esté por encima, que tampoco lo está, por encima de los jefes de Estado. Pero esto es obviamente una fiscalía europea para defender los intereses económicos de la Unión Europea. No está para defender cualquier tipo de delito que se cometa en cualquier lugar de la Unión Europea. Sí, juez Ignacio, bueno, ante todo, muchísimas gracias por su exposición y la manera tan clara y tan amena en un tema tan complicado para la inmensa mayoría de los ciudadanos, que creo que bueno, pues da mucho juego a la hora de entender cómo funciona la cooperación penal internacional europea, en este caso. Nosotros desde la Fundación Academia Europea de Just hemos estado siempre trabajando mucho con el tema de las lenguas, el tema de la protección de la diversidad lingüística y el que los ciudadanos puedan tener esos derechos, ¿no?, a la hora de moverse por diferentes países. Has citado durante la ponencia una de las barreras principales, que es el tema de la traducción y la interpretación. Y el Parlamento Europeo y el Consejo sacaron en el 2010 una directiva que nosotros seguimos muy de cerca para la aplicación y la protección en los juicios penales de que tuviesen derecho a la traducción e interpretación, ¿no?, en los juicios los ciudadanos de la Unión Europea, bueno, o de cualquier otro país, siempre que bueno, pues fuesen juzgados en territorio europeo. Supuestamente esta directiva se tenía que transponer en 2013 y tengo un poco de curiosidad porque bueno, sí que estuvimos con un proyecto siguiéndola muy de cerca. Esto es ya hace 5 años, hace 5 o 4 años. ¿Cuál es la situación actual
si realmente hay una implementación real de esa directiva que lo que pretende es proteger esos derechos y que la gente que ha cometido delitos tenga juicios justos. Desarrollamos además un proyecto muy particular con el tema de violencia de género, ¿no? Hacia inmigrantes, bueno, pues, en el que esta directiva tenía una implicación, un impacto muy especial y necesario. Y aprovecho para hacer una segunda pregunta, un poco ligándolo a todo lo que se habló también ayer. Esta cooperación penal a nivel europeo, ¿cómo se ve en el futuro de cara al Brexit? ¿Qué implicaciones va a tener en las relaciones con el Reino Unido toda esta cooperación judicial y penal? Pues empezando por la primera parte, decir que el Estado español, en concreto el gobierno anterior del Partido Popular, y lo digo porque además, bueno, la Asociación de Jueces ha sido muy crítica en general, el gobierno se ha dedicado a implementar las directivas pero sin ninguna dotación presupuestaria. Es decir, el Estado español lo que ha hecho es, en el caso de la directiva sobre interpretación y traducción, simplemente hacer una reforma en la ley de enjuiciamiento criminal, recoger las prevenciones que se hacían en esa directiva, pero siempre había una posibilidad de que, bueno, pues, por ejemplo, la traducción de una resolución judicial, bueno, pues si no había la posibilidad de un intérprete, se decía oralmente. Claro, es que son gastos importantes. Es decir, garantizar los derechos procesales son una cuestión fundamental en el proceso penal. Lo que pasa es que en algunos casos es costoso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular? Bueno, pues ha habido una época en la que había que leer las leyes al revés, no desde el principio, sino por la disposición final y las disposiciones adicionales. Entonces, claro, el Estatuto de la Víctima, esta directiva, bueno, pues realmente no suponía ningún incremento presupuestario. Claro, de repente, ¿cómo se estaba llevando en los tribunales españoles la traducción? Pues también de una manera con bastante mala calidad de los intérpretes. Yo, de hecho, en aquella época acudí a alguna universidad para hablar sobre el tema de la interpretación y traducción en los tribunales españoles. Claro, en aquella época se había generado unas grandes expectativas por parte de los intérpretes, ¿no? A mí me parece una profesión, la verdad, complicada, porque es una persona que no solamente tiene que saber 2 idiomas perfectamente, sino además conocer los sistemas jurídicos de esos 2 idiomas. Es decir, es expresar no solamente en lenguaje coloquial lo que más o menos uno puede tener un dominio del inglés y francés, sino que además encima con términos jurídicos precisos y además en la comparativa, porque claro, a lo mejor mismamente el tema magistrado en español no supone lo mismo que magistrado en francés o que magistrate en inglés. Son totalmente distintos. Entonces, claro, esos conocimientos jurídicos añadido a un dominio de las lenguas, pues obviamente, y yo me he encontrado, pues eso, esas expectativas que se crearon, que fueron unas falsas expectativas, porque al final las cosas siguen, si no igual, si no peor, igual, sino que además, pues lo que me comentaba después algún intérprete, que cobraban menos por hora que una señora de la limpieza. Realmente está muy mal pagado, está muy eso, y al final, claro, acabamos recurriendo pues precisamente a gente sin ninguna cualificación profesional, son empresas que están totalmente deslocalizadas, es decir, claro, un juez, ¿cómo puede controlar la interpretación que se hace en un juicio? Claro, del inglés y del francés sí, pero ya si nos metemos en lenguas eslavas o si nos metemos en algunas lenguas africanas, pues realmente es imposible. Con lo cual yo creo que España ha cometido un fraude en ese sentido. Sí es verdad que ha cumplido con la obligación que tenía de implementar las directivas y la normativa comunitaria. Por cierto, ahora hay una orden europea de investigación en materia penal que desde mayo de 2017 debe estar implementada y no lo ha hecho, pero que es verdad que las implementa de manera formal, pero no en realidad. Y después en el tema del Brexit, pues hombre, se generan interrogantes también en el ámbito de la cooperación penal. Yo creo que Inglaterra, aunque se desenganche de la Unión Europea, yo creo que es la primera interesada también en que esa cooperación penal, mantener ese fortalecimiento y esas estrechas relaciones, en primer lugar por su propio interés. En la hora de perseguir delincuentes fuera del Reino Unido, pues él será el primero interesado en que se haga.
yo espero que no afecte a la cooperación penal, así como afectará a otros temas, particularmente, que es el que yo creo que preocupa a todo el mundo, que es el derecho de las personas que están allí en el Reino Unido, y particularmente los españoles, que hay ahora un número importante, pero en el tema de la cooperación penal yo espero que no vaya a menos, ¿no? Allí. Bueno, no puedo resistirme teniendo un magistrado en la sala y hablando de estos temas, pues no me puedo resistir. En materia de comunicación hemos hablado de algunas problemáticas que hay que salen en caso Gürtel y demás. En el ámbito de la comunicación, hoy en día la gente anda muy sensible, ¿no? Entonces a mí se me ha dado un caso hace muy poco donde un funcionario pues empieza a hablar con nosotros, ¿no? Yo me dedico a la comunicación y hago información. Y bueno, ¿qué tal os va? Bien, tal, no sé cuánto. Bueno, y le digo, oye, últimamente desde que tú estás en ese cargo, con nosotros haces más bien pocas cosas, ¿no? Y entonces se empieza a poner a la defensiva, no sé qué, tal, no sé cuánto, esto, el otro. Y le digo, me dice, bueno, es que no hemos necesitado vuestros servicios. Y le digo, bueno, tu fundación, tu institución, no es esta, no necesita de comunicación, eso lo puedo decir públicamente. Y dice, no pongas en mi boca palabras que no has dicho, me estás coaccionando, estás actuando coaccitivamente. Y yo me quedo así, el tío se sube por las paredes y se marcha. Al día siguiente yo en la oficina, ¿no? Expongo ante el equipo y esto es intolerable que a un medio de comunicación se le diga que está coaccionando por decir una cosa así. Hablo con él por la mañana, le llamo a centralita, recurso oficial, no uso su móvil. Buenos días, soy fulano de tal, quiero aclarar contigo lo que pasó ayer. No tengo nada que aclarar porque no sé cuánto, porque no sé qué, porque tal, porque yo soy todo. Bueno, pues si no lo logro contigo tendré que acudir a mayores. ¿Me estás amenazando? ¿Estás amenazando a la institución? Bueno, o sea, una persona que dice, esto no es un departamento de comunicación. Y yo digo, ¿eso es coacción? ¿Eso es amenazas? Es que no lo tengo claro. Bueno, en primer lugar, la conexión con la Unión Europea es evidente. No es... no. Vamos a ver, eso en el lenguaje diario, en las conversaciones diarias, bueno, pues uno dice cosas realmente, bueno, pues por mucho que digan, me estás amenazando, coaccionando, las amenazas o coacciones son algo más que eso. Eso simplemente es una discusión entre dos personas que se pueda hablar de que voy a recurrir o citar algún delito, no, pero nada. Esto simplemente, pero esto en cualquier conversación, ¿no? Si me estás amenazando, esto es una amenaza, tal y que cual. Incluso algunos dicen, bueno, voy a acudir a los tribunales para tal, y al final tampoco acuden a los tribunales, ¿no? Aunque después es muy típico en las televisiones, ¿no? En algunos programas de televisión, el acudir a los tribunales de justicia para solventar sus litigios, ¿no? Pero no, eso realmente... Y después hay una de las cuestiones que también están la comisión de delitos, y por otra parte está la prueba, que es fundamental también. Porque una persona, bueno, pues si carece de prueba no hay medios para poder, no sé, voy al hecho de que una pelea, si después uno va a denunciar, bueno, pues tiene que acreditar no solamente las lesiones, sino también la autoría, ¿no? Porque si por otra parte otra persona puede incluso falsificar la prueba y decir que estaba buscando una coartada, etcétera, ¿no? Es decir, que en todo caso una cuestión es los delitos y otra cuestión fundamental para que puedan ser condenados es que haya las pruebas. Y si no hay pruebas, pues evidentemente el juez tiene que absolver, ¿no? A ver, ahora ya parece que se está animando aquí. Estos son consejos legales que también uno debe de cobrar, ¿no? Yo quería hablar del ámbito de los derechos humanos. Hace unos meses, si no recuerdo mal, sobre octubre o noviembre, salieron dos sentencias, Cadi y Aranyasu, que hablaban sobre la preservación de los derechos humanos dentro de las cárceles. Estaban en Rumanía o Bulgaria, no recuerdo, eran uno de estos dos países del este, y no se les está tratando bien dentro de las cárceles. Entonces mi pregunta es,
¿hasta qué punto puede haber cooperación judicial si no se respetan los derechos humanos de las personas que han cometido los delitos? No, sí, además, fijaros, había en La Sexta, creo que era una cadena donde había un programa que era las cárceles de otros países. Yo me acuerdo que salió Bolivia, porque además yo había estado en un proyecto de la Unión Europea en Bolivia sobre el tráfico de drogas, y era precisamente las condiciones carcelarias de eso. Incluso yo creo que en general las cárceles españolas son de las mejores en cuanto a las condiciones, mejores que las francesas o que las portuguesas, ¿no? Es verdad que las condiciones de las cárceles de otros países, pues claro, esto es fundamental, ¿no? No solamente la normativa, sino después las condiciones. Aunque muchas veces también la elección del centro penitenciario muchas veces también depende del penado, ¿no? Pero yo, a colación de eso, sí quiero sacar otro tema que me parece fundamental, y no hace falta ir a Rumanía o a Bulgaria, sino aquí en España, los centros de internamiento de extranjeros. Los centros de internamiento de extranjeros, que lo habíamos hablado el otro día, no son cárceles. Bueno, es que hay algún juez que se cree que son residencias de acogida, ¿eh? Y realmente los centros de internamiento de extranjeros, bueno, pues son de personas que no han cometido ningún hecho delictivo. Eso para empezar. Son personas que a todo lo sumo son una infracción administrativa por carecer de la documentación o del permiso de residencia para su estancia en el territorio español, que además están el plazo máximo, que son 60 días, creo, en los cuales al final hay un porcentaje muy alto que no pueden ser expulsados, ¿no? Y están siendo privados de libertad en unas condiciones muy poco dignas, ¿no? Sobre todo las personas más vulnerables como los menores y las mujeres, en unas condiciones totalmente inaceptables. Esto es una normativa que, por cierto, está aprobada por la Unión Europea, los centros de internamiento de extranjeros, pero que realmente no responden. Nosotros desde Jueces para la Democracia pedimos que desaparezcan los CIES. Creemos que hay otras fórmulas alternativas a los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Como pueden ser algunos lugares de acogida, etcétera. Pero que sí que es verdad que es algo muy criticable y está ocurriendo hoy por hoy en España. Incluso las cárceles españolas tienen mejores condiciones y los presos tienen mejores condiciones que estos extranjeros que están en los centros de internamiento de extranjeros, ¿eh? De que son cosas auténticamente escandalosas, y lo estamos viendo, el de Aluche en Madrid, en Barcelona también. En fin, yo creo que es algo denunciable y que, ya ves, no es necesario ir a un tercer país para denunciar algo que, por cierto, insisto, está reconocido por la Unión Europea. ¿Más preguntas o cuestiones? Yo sé que ayer había una, aprovechando, ahí por ahí. Sí, esta chica. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues en primer lugar, felicitarle, darle la enhorabuena, magistrado, por la claridad y de la exposición, ¿no? Que ha sido muy didáctica y se ha entendido muy bien. Aparte de eso, yo quería retomar otra vez el tema de los delitos cibernéticos y hacer referencia, a ver si puede responderme o se puede orientarme un poco en esto. Es decir, en el año 2015 hubo varias reformas, ¿no?, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto 6, creo, y una del Código Penal, y se introdujo la posibilidad de que se solicitase a las empresas que emiten certificados digitales, digamos, información para la averiguación de delitos, ¿no? Creo que está así contemplado creo que fue en la 5ª reforma del 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no me falla la memoria. Claro, a mí me preocupaba muchísimo esto en su día, me preocupó mucho el hecho de que se pudiera, de alguna manera, lesionar la intimidad de las personas. Creo que hay cierto conflicto, ¿no? Ciertas dudas a la hora de implementar esa normativa, y me gustaría saber si tiene usted referencia acerca de cómo se hace esto en otros países o si hay algo regulado en concreto en materia de cooperación penal a nivel de la Unión Europea, o si hay alguna jurisprudencia en este sentido. No, en general, en este tema, yo creo que los Estados están actuando de manera, sobre todo de cara a temas que son novedosos, como son el cibercrimen y los delitos informáticos. En general, yo creo que la actuación de los Estados ahí sí que es uniforme, ¿no? Ahí sí que... Lo que pasa es que pues, muchas de las veces está el problema de la salvaguarda de los derechos fundamentales, que es un tema que, por cierto, no traté ahora,
Pero en la cooperación penal es fundamental el tema de la protección de los derechos humanos, ¿no? Y ahí yo creo que la Unión Europea sí que lo tiene muy en cuenta a veces, porque claro, la normativa de los diferentes estados no es la misma y a veces, pues voy a poner un caso muy burdo, pero es verdad. En algunos países de la Unión Europea las entradas domiciliarias, las entradas en un domicilio, las realiza la policía. Y en España es uno de los derechos fundamentales que está garantizado en la Constitución, la inviolabilidad del domicilio. Y salvo los casos de flagrancia, no es necesario o el consentimiento del titular o la autorización del juez, ¿no? Bueno, pues de la misma manera en los temas informáticos y en general en las nuevas tecnologías, yo creo que ahí es un terreno en el cual hay que andar con mucha cautela porque están en juego derechos tan esenciales como la intimidad de las personas, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que hay una actuación a nivel internacional por parte de los Estados bastante uniforme, con lo cual yo creo que sí que es una actuación, sí que está homologada en el resto de los Estados. Pero insisto, la protección de los derechos fundamentales es algo que hay que tener muy en cuenta. Bien, pues agotado el tiempo de este formato, ¿sí? Pasamos a otro formato de debate y curso de verano, que es el café aquí al lado, ¿sí? El ponente no se va, podemos seguir exprimiéndole, ¿no? Pero ya os digo, ¿sí? A cambio de un café y un poco de refrigerio. Muchas gracias a todos.